Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Hola, muy buenos días a todos. El mensaje de hoy está titulado Al Dios no conocido y lo encontramos en el pasaje de Hechos 17, 22 y 23 son sus versículos. Y le voy a pedir a mi esposa y hermana la fe Talía que me lea estos dos versículos. Amén. Hechos capítulo 17 versículos 22 y 23. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción:
al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Amén. Amén. Señor, Dios Padre Todopoderoso, danos claridad, danos entendimiento, danos el conocimiento necesario para comprender y entender tu palabra, Señor. Lo que vamos a compartir, tú bien lo sabes, es al Dios no conocido que en un momento Pablo habló en Atenas. Padre, que muchos puedan llegar a entender que aún no conocen al Dios desconocido. Guíanos en todo lo que vamos a realizar esta mañana. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. El apóstol Pablo fue a Atenas, en Grecia. Atenas en aquellos años era el centro intelectual del mundo antiguo. Era la ciudad de Aristóteles, Platón y Sócrates, filósofos muy conocidos. Pablo dio un paseo por Atenas y llegó al Areópago. El Areópago estaba lleno de cientos de ídolos. Los filósofos de aquel tiempo se reunían allí. En medio de todos estos ídolos, Pablo encontró un altar con una inscripción en la que decía: al Dios no conocido. Al Dios no conocido. Ellos tenían muchos ídolos, los atenienses, y muchos dioses. Pero de alguna manera sabían que en su corazón había un Dios que ellos no conocían. Así que en esa multitud que se había reunido, ¿cierto?, Pablo empezó a predicar. Y él les dijo: he hallado también un altar en el cual está la inscripción: al Dios no conocido. Y ese es a quien yo anuncio hoy. Lo leímos recién en Hechos 17:23. Fíjense, queridos oyentes, hermanos de la fe. En el pasado, los chinos y otros asiáticos adoraban un solo Dios, Shang-Ti, el Rey del Cielo. Eso fue alrededor de 1500 años antes de Jesucristo. Es decir, y Buda también, antes que Buda naciera, que fue en el año 500 al 400. Siglos antes de que el budismo llegara a China, las personas eran monoteístas. Ellos creían en un solo Dios. A través de los siglos añadieron espíritu y fueron adorados. Pero aún entonces Shang-Ti siguió siendo el Dios supremo de la antigua cultura china. Pero poco a poco los pueblos asiáticos se olvidaron de Shang-Ti, el Rey del Cielo. Más reciente, en los Estados Unidos, ha pasado un alejamiento similar de Dios. Fíjese usted que en su discurso en toma de posesión, el presidente Obama dijo: Estados Unidos no es una nación cristiana. Lo fue en un tiempo, ya no es así. Prueba de ello es que el presidente Obama acabó con el Día Nacional de la Oración que Estados Unidos observó por décadas. ¿Cuántos cientos de misioneros a partir del siglo XIX salieron y aún siguen saliendo de Estados Unidos a predicar el Evangelio por el mundo? Así que los chinos pasaron por una fase similar, al igual que los americanos modernos. Poco a poco se alejaron de Shang-Ti, el Rey del Cielo. Hoy muchos norteamericanos, así como los asiáticos, no conocen a Dios. No conocen a Dios. Esa es la forma en que eran Atenas también, en aquellos años. Se habían alejado del Dios vivo, del Dios verdadero. Por eso en la Escritura, y Pablo lo escribe en Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus racionamientos, y su necio corazón fue entenebrecido.
Hace un par de años atrás se ha estimado en que la cantidad de seres humanos, de habitantes en el mundo, es alrededor de unos 7.500 millones de personas en todo el planeta Tierra. Y de ese total, se cree o se considera que más o menos unos 220 millones de personas son considerados cristianos, donde se incluyen católicos, evangélicos, mormones, adventistas, testigos de Jehová, iglesias orientales y coptas, luteranos, entre otros. Ahora, la pregunta que nace al pueblo evangélico es la siguiente: ¿cuántos realmente conocen al único y verdadero Dios de la Biblia? ¿Cuántos adoramos de la manera correcta al verdadero Dios? Cada uno de nosotros debe tener la seguridad de que conoce y adora al único y verdadero Dios, porque esto es decisivo para nuestra vida, y no solo ahora en este mundo, sino también en la eternidad. Muchas personas no conocen a Dios. Así que cuando Pablo llegó a la ciudad de Atenas, en esta ocasión, su corazón enardecía viendo cómo los ciudadanos, ¿cierto?, atenienses estaban rendidos a la idolatría. Por eso decía y leíamos recién, entonces por eso Pablo, puesto de pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar al cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo hoy anuncio. Los atenienses eran tan religiosos que adoraban a muchos dioses. Tenían diferentes deidades. No obstante, habían dejado un altar donde adoraran al Dios no conocido. Es decir, si por casualidad se les había olvidado de adorar a algún Dios, entonces habían destinado ese altar. Por esta misma razón es que Pablo les dijo: hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. ¿Cuánta gente, amado oyente, querido hermano, en el día de hoy creen en Dios y tratan de adorarlo, pero siendo bien objetivo, no lo conocen? No lo conocen. ¿Qué debemos saber de Dios para adorarlo correctamente? El hombre en general puede tener muchas cosas en el cual elogiarse a sí mismo. Por ejemplo, ¿cierto?, jactarse de su sabiduría o de su increíble valentía o de su riqueza. Pero el profeta Jeremías dice en Jeremías 9, 23, 24, así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entender y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Está escrito ahí por el profeta Jeremías 9. Así que el anhelo de nuestro Señor y Dios Todopoderoso es que usted y yo lleguemos a conocerle y le comprendamos y estudiemos bien su palabra, que es la Biblia, a fin de que podamos llegar a conocerle realmente como Él quiere. Hay tres factores importantes que debemos saber del Dios único y verdadero. Primero, existe un solo Dios, no mucho, uno solo.
Por eso, en Deuteronomio, ahí en Pentateuco, cuando escribió Moisés en Deuteronomio 4, 35 y 39, dijo lo siguiente: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro. Así que lo primero que tenemos que saber es que hay un solo Dios y fuera de él no hay otro. Cada uno de nosotros debería preguntarse si realmente conoce a Dios y si nuestra adoración está dirigida a él. Hoy en día, muchas personas viven equivocadas, participando en falsas religiones, honrando a falsos dioses y siguiendo falsas doctrinas. Así como otros creen adorar al único y verdadero Dios, pero solo lo hacen de labios, ya que no siguen, ¿cierto?, al verdadero Dios. Ellos siguen fidelidad en sus cultos, pero su corazón está lejos de él. Tal como lo dijo Jesús a los fariseos en un momento dado, ahí en Mateo 15, 7 al 9. Hipócritas, le dijo. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Solo el verdadero y único Dios es el que merece toda la gloria, toda la honra. El verdadero Señor que no comparte su gloria con nadie. Y debemos amarlo de todo nuestro corazón para poder traspasar esa fe ¿a quién? A nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros nietos, para que también lo conozcan, como se dice ahí en Deuteronomio, ¿cierto? 6, 4 al 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, dice, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino y al acostarte, y cuando te levantes, y la atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esa era la orden que Dios le daba a través del escrito de Moisés al pueblo de Israel. Es la misma orden que hoy nos da a nosotros. Constantemente, frecuentemente estar repitiendo, conversando de la palabra de Dios en nuestras familias. Lo segundo que tenemos que tener claro, hermanos oyentes, es que Dios aborrece el pecado. Y a su vez entender que ese pecado nos conduce al infierno. Ahí en el Salmo 5, versículos 4 al 6, dice lo siguiente el salmista: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti, dice. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y al engañador abomina Jehová. La pregunta para muchos puede ser, si es que no conocen de la palabra o del Dios mismo: ¿de dónde vino el pecado? En la Biblia aprendemos que Adán y Eva fueron tentados y desobedecieron el mandamiento específico de Dios. Dios le pidió cuentas a Adán cuando se rebeló y escogió seguir su propio camino. Esta es la primera evidencia de lo que la Biblia llama pecado. ¿Cree usted que Dios puede amar a alguien que constantemente persevera en el pecado?
sin tener ningún arrepentimiento por lo que hacen? Cierto estamos de que Dios mostró su amor para con este mundo, enviando a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para perdonar los pecados. Pero solo aquellos, pero solo aquellos que se arrepienten de sus pecados son los que alcanzan misericordia. Así que el salmista en 4:6 decía, ¿cierto? Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y al engañador abomina Jehová. Así que si vivimos en pecado, de ningún modo complaceremos al Señor. En muchos pasajes se nos enseña que aquellos que practican el pecado jamás alcanzarán vida eterna. Por eso Pablo es muy claro cuando en su primera carta le escribe, ¿cierto?, a los Corintios, a la iglesia de Corinto, ahí en 1 Corintios 6, 9 al 11. Le dice Pablo, ¿no sabéis que los injustos, es decir, los inmorales, no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice Pablo, es decir, no falles. Ni los fornicarios, dice, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, es decir, los chismosos calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y luego Pablo dice, y esto erais algunos, hablándole a la iglesia de Corinto, esto erais algunos de vosotros santos, pero ya habéis sido lavados, le dice, y ya habéis sido santificados, y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Por tanto, le decía a la iglesia, ¿cierto?, de Corintios, si ya habéis sido lavados, santificados y justificados, no sigáis pecando como antes lo hacías, cuando eras ignorante de la verdad y andabas en oscuridad. El apóstol Pablo deja en claro a los miembros de la iglesia de Corinto lo siguiente. Ellos no podían adorar a Dios y vivir en los pecados que el mundo cultiva generalmente. Por eso en el versículo 11 les decía, ya habéis sido lavados, habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Así que, hermanos, la palabra de Dios es muy clara. Ellos se encontraban limpios de todos sus pecados gracias a la obra salvadora de Jesucristo. Y esto es lo que nos pasa también hoy día a nosotros. Y esto también nos lleva aquí a lo tercero. Es saber que Cristo es el único camino a Dios. Por eso en Timoteo 2.5, en 1 Timoteo 2.5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Poco después que el pecado entró en la humanidad a través de Adán, Dios predijo la venida de aquel que se sanaría de ese defecto mortal y nos salvaría del pecado. Así que, ¿cuál es el remedio para sanar esta enfermedad que es el pecado? El resultado permanente del pecado de Adán es que se interrumpió toda la relación del ser humano con Dios. Gracias a Dios podríamos decir que esto no fue el final de la historia. Tan pronto como el pecado entró en la humanidad a través de Adán, Dios predijo quién iba a venir a salvación del mundo. Así que lo tercero que debemos siempre saber y tener como referente a Dios es que nadie puede venir a Él si no es a través de su Hijo Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan 14:6 dice, Él les dijo, yo soy el camino,
la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No importa cuánto deseemos acercarnos a Dios. Si no es por medio de su Hijo, no es posible. Pablo nos dice lo siguiente manera: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. También Pedro agrega ahí en el pasaje de los Hechos 4:12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso también agrega en Juan, en primera de Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así que, queridos hermanos, amados oyentes, en conclusión, hoy hay millones de personas que no conocen a Dios. E incluso en medio de aquellos países que se llaman a sí mismos cristianos, hay personas que siguen sin adorarlo o lo adoran pero no lo conocen, como pasaba con los atenienses, estos que adoraban a un Dios desconocido. No obstante, el deseo de Dios es que le puedan conocer y que existen al menos tres cosas que siempre debemos saber si realmente queremos acercarnos a Él. Que solo hay un Dios, que Dios aborrece el pecado y esto nos conduce al infierno. Y lo tercero, que Dios es el único camino, que Cristo, es el único camino a Dios. Por eso usted solo puede comenzar una nueva relación personal con Dios cuando se arrepiente y cree en Él. ¿Qué es arrepentirse? Es decirle al Padre: Dios, ayúdame. Yo quiero regresar a ti y alejarme de la vida que he estado viviendo en mis propios esfuerzos. Lamento lo que he sido y lo que he hecho y quiero un cambio permanente. Recibo tu regalo de perdón de mis pecados. Y creer es confirmar por nosotros mismos la realidad de que Jesús es el Hijo de Dios, quien murió por nuestros pecados, y recibirlo como nuestro Salvador y Señor. Por eso también está escrito en el Evangelio de Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. A usted, querido oyente, que no conoce a Dios, comienza ahora. ¿Le gustaría recibir a Jesucristo como su Salvador? Si desea hacerlo, puede orar a Dios de la siguiente manera. Repita conmigo esta oración. Oremos. Jesús, te necesito. Me arrepiento por la vida que me ha apartado de ti. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios y en este momento te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Me comprometo a seguirte el resto de mi vida. Amén. ¿Hizo usted, querido oyente, esta oración? Ya es un hijo de Dios. Oremos en general. Amados hermanos, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. Señor, fortalécenos, Padre. Tú eres nuestra roca. Tú eres nuestra esperanza de vida eterna. Tú eres quien nos sustenta en todo momento de la vida. Tú eres el que tiene el poder para solucionar todas las cosas del hombre, Señor. Padre, pedimos solamente
que nos libres de aquellos hombres que buscan la mentira para engañar, que buscan la manera de robarnos, que buscan la manera de hacernos mal, que practican la hechicería para dañarnos, que buscan, ¿cierto?, a través del conjuro enredarnos. Líbranos de accidentes, líbranos de incendios, Señor, y líbranos de todo mal, Padre Celestial. Guárdanos y cuídanos como la niña de tus ojos. Todo esto te lo pedimos, Señor, en la gracia del Señor Jesucristo, en el amor de Dios y en la comunión del Espíritu Santo, sean con todos nosotros. Amén, amén. Proclamar en toda la tierra, Señor, la grandeza de tu poder, Señor, la grandeza de tu gloria. Que sean nuestras voces diciendo con toda la creación, Señor. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré incomparables promesas me das, Señor. De tu amor, consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de caerán y el mar rugirá al sonar de tu
caerá.